Atención Venezuela y el mundo. Las últimas horas han marcado un punto de no retorno en la estructura de poder que aún respira en Caracas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ejecutado un movimiento sísmico que ha dejado paralizados a los pasillos del Palacio de Miraflores. Bajo una orden directa y fulminante, Rodríguez ha destituido a toda la cúpula operativa vinculada al empresario Alex Saab, el hombre que por años fue el arquitecto financiero de la era de Nicolás Maduro. Esta purga, que muchos analistas califican como una maniobra de supervivencia extrema, no responde a una lucha contra la corrupción, sino a un pánico visceral ante el avance de las investigaciones judiciales en los Estados Unidos. Desde que las fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el tablero geopolítico se ha vuelto un campo de minas para quienes permanecen en el territorio venezolano. Delcy Rodríguez, consciente de que su nombre y el de su hermano Jorge están bajo la lupa de la inteligencia estadounidense, ha decidido sacrificar a los aliados más cercanos del financiero barranquillero para enviar un mensaje de capitulación a Washington. La información que fluye desde el corazón de la inteligencia en Washington sugiere que la Oficina de Investigación del Crimen Financiero del Departamento del Tesoro ha identificado redes que mueven más de 50,000 millones de dólares vinculados a esta estructura. El miedo de la líder interina no es infundado. Con Nicolás Maduro ya vestido de naranja en una celda de 3 metros por 3 metros en Nueva York, el riesgo de que Alex Saab se convierta en un testigo cooperante de la Agencia para el Control de Drogas es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los hermanos Rodríguez. Al desmantelar el círculo de Saab, Delcy intenta borrar las huellas de los contratos de importación de alimentos y medicinas que sirvieron como fachada para el movimiento de fondos opacos durante más de una década. Este golpe de mano ha generado una tensión insoportable dentro del chavismo. Mientras el país observa en un silencio sepulcral, los militares y los jerarcas del partido se preguntan quién será el siguiente en la lista de sacrificios. La presidenta interina está operando bajo una presión asfixiante coordinada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha sido muy claro en sus advertencias. La orden desde la Casa Blanca es estabilizar el país, pero esa estabilidad exige la entrega de las estructuras que sostuvieron el narcoterrorismo. Al sacar de juego a la gente de Saab, Delcy Rodríguez intenta presentarse ante la administración de Donald Trump como una figura de transición dócil y profesional, alejada de las prácticas criminales que hoy tienen a su antiguo jefe frente a un juez federal. Sin embargo, en las calles de Caracas, el vacío de poder se llena con la incertidumbre y el despliegue de los colectivos armados que aún responden a facciones más radicales. La purga interna ha comenzado y las consecuencias apenas empiezan a manifestarse en una economía que se encuentra al borde del colapso total mientras el mundo aguarda el próximo movimiento de este ajedrez sangriento. El nerviosismo en la cúpula madurista ha alcanzado niveles de ebullición. La purga ejecutada por Delcy Rodríguez no es un evento aislado, sino el resultado de una filtración masiva de datos que provienen directamente de los servidores financieros que Alex Saab controlaba desde la sombra. Según fuentes de inteligencia en el exilio, el pánico se desató cuando se confirmó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya posee las claves de acceso a las cuentas en paraísos fiscales de las islas Seychelles y Mauricio, donde se resguardaban los fondos de la red de suministros de los comités locales de abastecimiento y producción. La destitución de los cuadros técnicos vinculados a Saab busca decapitar la capacidad de respuesta de quienes podrían negociar su propia libertad a cambio de entregar a los hermanos Rodríguez ante un tribunal federal. En el centro de esta tormenta se encuentra la figura de Alex Saab, el presunto testaferro, que hoy se percibe más como una amenaza que como un aliado para la supervivencia de la estructura de poder en Caracas. Desde su celda en el norte, el flujo de información hacia las agencias de inteligencia no se ha detenido
y cada nombre que sale de su boca representa una nueva orden de captura en el sistema de justicia estadounidense. La inteligencia occidental ha movido sus piezas con una precisión quirúrgica, utilizando la captura previa de Nicolás Maduro como el catalizador definitivo para quebrar las lealtades internas. Se rumorea que la orden de Delcy Rodríguez de barrer con la cúpula de Saab responde a una advertencia silenciosa pero letal enviada desde Washington, o entregan las rutas del dinero y los nombres de los operadores internacionales, o el próximo avión de la Administración para el Control de Drogas aterrizará en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía para buscarlos a ellos personalmente. La tensión no solo es externa, sino que ha fracturado el núcleo duro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello, el hombre que ha controlado el aparato represivo y las facciones militares más radicales, observa con un recelo mortal cada paso de la presidenta interina. Cabello sabe que en el nuevo esquema de estabilización propuesto por figuras clave como el secretario de Estado, Marco Rubio, él es una pieza descartable y peligrosa. Mientras Delcy intenta una maniobra de limpieza cosmética para ganar tiempo y posiblemente negociar una inmunidad futura, las facciones leales a Cabello ven esto como una traición abierta a la estructura revolucionaria que ha resistido por más de 2 décadas. La purga de los hombres de Saab es, en esencia, el desmantelamiento de la caja chica que financiaba las operaciones de contrainteligencia que mantenían a raya a los militares disidentes. Expertos en geopolítica regional sugieren que estamos ante la fase de demolición controlada del sistema heredado por el madurismo. Los centros de análisis en Miami y Washington coinciden en que la estrategia de presión máxima está dando sus frutos más amargos para el chavismo. La economía venezolana, ya devastada por años de saqueo y mala gestión, se enfrenta ahora al bloqueo total de sus canales de lavado de activos más sofisticados. Al eliminar a la cúpula de Saab, Delcy Rodríguez ha dejado huérfanos de financiamiento a grupos operativos que realizaban tareas críticas de logística internacional y seguridad personal. El miedo a la extradición ha transformado a los antiguos socios en enemigos mutuos, y el Palacio de Miraflores se ha convertido en un búnker de espejos donde nadie confía en quien tiene al lado. Este escenario de paranoia colectiva se ve agravado por la presencia constante de drones de vigilancia y la interceptación sistemática de comunicaciones por parte de la tecnología de defensa occidental. La caída de Nicolás Maduro no fue el punto final, sino el prólogo de un colapso sistémico que hoy devora a sus propios arquitectos. Las próximas horas serán determinantes para ver si esta purga de emergencia logra su objetivo de silenciar a los testigos clave o si, por el contrario, acelera la entrega de más información sensible por parte de los funcionarios, que hoy se sienten traicionados y abandonados por la presidenta encargada. La historia de Venezuela se está escribiendo hoy con el sudor del miedo de quienes una vez se creyeron intocables y ahora ven cómo sus imperios de papel se desmoronan ante el peso implacable de la justicia internacional. La onda expansiva de estas destituciones ha llegado hasta las torres de petróleos de Venezuela, el corazón financiero que alguna vez sostuvo el andamiaje del régimen. La purga ejecutada por Delcy Rodríguez ha descabezado a las unidades técnicas que operaban la flota fantasma, ese enjambre de tanqueros con transpondedores apagados que burlaban las sanciones internacionales para llevar crudo a los puertos de Asia. Al desmantelar la cúpula que respondía a Alex Saab, la presidenta interina está enviando una señal inequívoca a los mercados internacionales y sobre todo al Departamento de Estado en Washington. No se trata simplemente de un cambio de nombres, sino de un intento desesperado por tomar el control de las rutas de comercialización del oro negro antes de que la justicia estadounidense logre interceptar
la totalidad de los libros contables. Fuentes internas sugieren que el miedo de Rodríguez radica en que los operadores de Saab poseen las coordenadas exactas de las transferencias de barco a barco en alta mar, una información que, de ser entregada por los ahora destituidos, sellaría el destino judicial de toda la familia presidencial y de la misma Delcy ante la administración de Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático al señalar que el tiempo de las medias tintas ha terminado. Para la Casa Blanca, la estructura de Alex Saab no era una red comercial legítima, sino un sofisticado sistema de lavado de activos que movilizó más de 8,000 millones de dólares en los últimos 5 años. Al remover estos funcionarios, Delcy Rodríguez busca posicionarse como una figura de transición que está limpiando la casa de elementos criminales, pero los analistas geopolíticos advierten que esta es una táctica de distracción para ocultar su propia participación en el esquema. La presión aumenta cada minuto y los pasillos de Miraflores son ahora el escenario de una guerra de micrófonos y grabaciones clandestinas. Se dice que antes de ser removidos, varios de los hombres de confianza de Saab intentaron extraer discos duros y servidores cifrados con la intención de utilizarlos como moneda de cambio para obtener una visa de protección o un acuerdo de no extradición en un tercer país. En este contexto de caos administrativo, la economía venezolana se asoma a un abismo aún más profundo. La paralización de la red de Saab significa que los pocos canales de entrada de divisas en efectivo han quedado bloqueados por el temor de los intermediarios internacionales a ser arrastrados en la caída. La presidenta encargada se enfrenta a una paradoja mortal. Necesita el dinero que generaba la red de Saab para mantener la lealtad de los mandos militares medios, pero mantener esa red activa la convierte en un objetivo directo para los drones y los operativos de inteligencia de los Estados Unidos. La decisión de sacrificar a la cúpula financiera es una apuesta de todo o nada para tratar de convencer a Washington de que ella es la única interlocutora válida para una transición pacífica y ordenada que evite un baño de sangre mayor en las calles de Caracas. Mientras tanto, en la sede de la Agencia para el Control de Drogas en Virginia, el expediente contra la estructura financiera del madurismo sigue creciendo con cada testimonio que llega desde las prisiones federales. La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero rompió el pacto de silencio que mantenía unida a la revolución bolivariana. Hoy, cada funcionario destituido por Delcy Rodríguez se convierte automáticamente en un potencial informante que busca desesperadamente un teléfono para contactar a las autoridades internacionales. El pánico a la extradición no es solo una teoría, es una realidad física que se siente en el sudor de los jerarcas que aún permanecen en el territorio nacional. El juego de poder ha pasado de la ideología a la supervivencia pura. Y en esta nueva etapa, la lealtad es un lujo que nadie en la cúpula de Caracas se puede permitir, mientras el mundo observa cómo se desintegra el sistema que una vez desafió a la mayor potencia del planeta. La purga de Delcy Rodríguez ha tocado un nervio extremadamente sensible que hasta ahora se consideraba sagrado: la nueva élite de los herederos. Ya no se trata solo de los viejos cuadros de la revolución que acompañaron a Hugo Chávez, sino de los hijos y familiares directos de los jerarcas que han vivido durante años en una burbuja de lujos financiada por los contratos opacos de Alex Saab. Estos jóvenes que nunca pisaron una barricada y que se desplazan por el mundo en aviones privados, hoy ven con horror cómo sus cuentas en el extranjero son congeladas una tras otra. La decisión de Rodríguez de barrer con la cúpula de Saab es también un intento de cortar el flujo de recursos hacia estas familias para forzar una lealtad absoluta en un momento de desintegración total del sistema. Documentos de inteligencia sugieren que más de 500 millones de dólares pertenecientes a los hijos de altos mandos militares estaban siendo administrados directamente por los operadores financieros
que hoy han sido destituidos de sus cargos de manera fulminante. La caída de estos privilegios está provocando un terremoto social dentro de la burbuja del chavismo en Caracas, mientras el ciudadano venezolano común lucha por conseguir los alimentos básicos. Estos herederos ven cómo sus propiedades en países seguros y sus redes de empresas fachada comienzan a ser desmanteladas por la cooperación coordinada entre agencias internacionales de investigación. La orden de la presidenta interina es clara y despiadada. Nadie es intocable si su caída ayuda a apaciguar la furia de la justicia estadounidense. Esta estrategia de canibalismo político busca demostrar que el nuevo orden en el Palacio de Miraflores está dispuesto a sacrificar incluso a los suyos, con tal de evitar que el caso de Alex Saab termine por arrastrar a Delcy y Jorge Rodríguez a una extradición inevitable hacia los Estados Unidos. El pánico es de tal magnitud que se han reportado intentos de fuga masiva por las fronteras terrestres, con herederos intentando cruzar hacia países vecinos bajo identidades falsas para escapar de las órdenes de captura que se multiplican cada hora en el sistema de Interpol. La situación se vuelve aún más crítica cuando analizamos el papel de los grupos irregulares y las milicias que antes eran financiadas directamente por la estructura de suministros de Saab. Al cortarse el flujo de dinero en efectivo, la lealtad de estos grupos armados pende de un hilo muy delgado. Delcy Rodríguez está jugando con fuego al desmantelar el motor financiero que mantenía la paz interna mediante el soborno y el clientelismo de alto nivel. Expertos en seguridad regional advierten que, sin los recursos de la red de Saab, el control territorial de Venezuela podría fragmentarse en pequeñas guerras de bandas criminales por el control de las minas de oro en el arco minero del Orinoco. La presidenta encargada parece creer que puede sustituir este sistema con una gestión más tecnocrática y transparente ante los ojos de la administración de Donald Trump, pero la realidad en el terreno es que el vacío de poder económico está siendo llenado por un caos impredecible. Desde Washington, el monitoreo de cada movimiento es constante y exhaustivo. El equipo de seguridad nacional, bajo el asesoramiento directo de Marco Rubio, entiende que este es el momento de máxima vulnerabilidad del régimen. Cada funcionario destituido es visto como una fuente potencial de información crítica sobre los cargamentos de oro y petróleo que financiaron la represión durante la última década. La inteligencia estadounidense ha desplegado capacidades de interceptación de señales que permiten escuchar las discusiones desesperadas que ocurren dentro de las oficinas de seguridad del Estado. El mensaje enviado desde la Casa Blanca es contundente. No habrá refugio seguro para quienes sostuvieron el esquema de saqueo masivo. La purga de Delcy Rodríguez es el último acto de una tragedia geopolítica donde los arquitectos del sistema intentan destruir las pruebas de su propia criminalidad sin darse cuenta de que el mundo ya conoce cada uno de sus movimientos financieros. La historia recordará este periodo como el gran colapso de la élite, donde el miedo visceral a la extradición fue mucho más fuerte que cualquier vínculo de sangre o supuesta lealtad ideológica. La sacudida institucional que vive Caracas en estas horas no tiene precedentes en la historia republicana del país. Al decapitar la estructura de Alex Saab, Delcy Rodríguez ha entrado en un terreno minado donde los generales del alto mando militar comienzan a cuestionar abiertamente su autoridad. No es un secreto que muchos de estos oficiales de alto rango recibían estipendios directos provenientes de las redes de comercialización de oro que Saab gestionaba con Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Al cortar este cordón umbilical financiero, la presidenta encargada está dejando a los hombres con las armas en una situación de vulnerabilidad económica extrema, lo que podría desencadenar una insubordinación masiva en cualquier momento. Fuentes cercanas al Ministerio de la Defensa indican que se han producido reuniones de emergencia en el Fuerte Tiuna,
donde el descontento es palpable. Los generales se preguntan si el próximo paso de Rodríguez será entregarlos a ellos como piezas de recambio en un acuerdo secreto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El miedo a la extradición ha dejado de ser una posibilidad remota para convertirse en una obsesión diaria que dicta cada decreto firmado en el Palacio de Gobierno. La inteligencia financiera estadounidense ha rastreado transferencias por un valor superior a los 12,000 millones de dólares que pasaron por las manos de la cúpula ahora destituida. Este rastro de migajas digitales es lo que mantiene a Delcy Rodríguez en un estado de alerta permanente. Ella sabe perfectamente que el sistema judicial norteamericano no se detendrá hasta desarticular por completo la red que permitió la permanencia del madurismo durante tanto tiempo. La remoción de los cuadros de Saab es una medida desesperada para intentar contener la fuga de información sensible que podría involucrarla directamente en operaciones de lavado de dinero a escala global. Sin embargo, analistas en Washington sugieren que esta maniobra es demasiado tardía, ya que gran parte de la evidencia ya ha sido procesada por los fiscales federales en Nueva York y Florida. Mientras tanto, la mirada de la comunidad internacional se vuelve cada vez más fría. Potencias como China y Rusia, que alguna vez fueron los pilares de apoyo del régimen, han comenzado a tomar una distancia prudencial. Moscú ha reducido drásticamente su personal de asesoría militar y las empresas estatales chinas han congelado nuevas inversiones ante la inestabilidad rampante y el desmantelamiento de la estructura financiera de Saab. Para Pekín, la caída de la cúpula financiera significa que no hay garantías para el cobro de la inmensa deuda externa venezolana. Este aislamiento diplomático y financiero deja a Delcy Rodríguez en una posición de debilidad absoluta, obligándola a buscar un canal de comunicación directo con la administración de Donald Trump a través de intermediarios en países europeos. La oferta sobre la mesa es clara, pero amarga. La entrega total de la infraestructura del crimen transnacional a cambio de un salvoconducto que evite que ella y su círculo íntimo terminen compartiendo el mismo destino que Nicolás Maduro. En las calles, el aire es denso y cargado de una calma chicha que precede a la tormenta. Los colectivos, esos grupos de choque que antes patrullaban con impunidad, se encuentran ahora desorientados por la falta de una cadena de mando clara y de financiamiento directo. La desarticulación de la cúpula de Saab ha dejado un vacío de poder que los sectores más radicales intentan llenar con violencia esporádica. No obstante, la presión ejercida por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio sigue siendo el motor principal de este colapso acelerado. El plan de estabilización y transición propuesto por los Estados Unidos no contempla el perdón para los crímenes de lesa humanidad ni para el narcotráfico masivo, lo que deja a los actuales ocupantes de Miraflores con muy poco margen de maniobra. Cada funcionario que es destituido hoy es una señal de que el barco se está hundiendo y que la capitana está dispuesta a lanzar por la borda a cualquiera para mantenerse a flote unos minutos más en este mar de incertidumbre y traición política. El ocaso de la era de Alex Saab bajo el mando de Delcy Rodríguez representa mucho más que una simple limpieza administrativa. Es el reconocimiento tácito de que el castillo de naipes se ha desplomado por completo. Con la destitución de los últimos leales al financista barranquillero, se cierra un capítulo de sombra y saqueo que desangró a la nación por más de 12 años. La presidenta encargada se encuentra ahora en una soledad absoluta, rodeada únicamente por el eco de sus propias decisiones en un palacio de Miraflores que se siente cada vez más como una prisión de mármol. La inteligencia estadounidense, liderada por la visión estratégica de Marco Rubio, ha logrado lo que años de diplomacia tradicional no pudieron: quebrar la estructura interna del régimen desde su médula financiera. Los informes finales indican que la red de Saab no solo alimentaba las cuentas bancarias de la élite, sino que era el engranaje principal de una maquinaria de control social que hoy se encuentra totalmente inoperante.
La historia juzgará estos días como el momento en que el miedo a la extradición fue más fuerte que la ideología o el compañerismo criminal. Delcy Rodríguez, al entregar las cabezas de la cúpula de Saab, ha intentado comprar un tiempo que ya no tiene. En las oficinas federales de los Estados Unidos, los fiscales ya tienen preparados los expedientes que vinculan cada transferencia, cada lingote de oro y cada barril de petróleo comercializado ilegalmente con los nombres de quienes hoy pretenden liderar una transición cosmética. No habrá espacio para el olvido. La administración de Donald Trump ha dejado claro que la justicia para el pueblo venezolano es innegociable y que los responsables de la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental deberán rendir cuentas ante un juez. El desmantelamiento de la estructura de Saab es el último clavo en el ataúd de un modelo que se sostuvo sobre la base del crimen organizado transnacional, mientras el sol se pone sobre una Caracas que empieza a vislumbrar el final de su larga noche. La incertidumbre se transforma lentamente en una esperanza cautelosa. El vacío dejado por los operadores financieros está siendo llenado por una presión ciudadana que ya no teme a los fusiles de unas fuerzas armadas desmoralizadas y sin financiamiento. La purga de Delcy Rodríguez, lejos de estabilizar su posición, ha acelerado el colapso sistémico al demostrar que nadie está a salvo en el círculo íntimo del poder. Los analistas internacionales coinciden en que Venezuela entra ahora en una fase de reconstrucción institucional donde la transparencia y el Estado de Derecho deberán ser los pilares fundamentales para recuperar la confianza del mundo. El rastro del dinero, ese que Alex Saab intentó ocultar en los rincones más oscuros del sistema financiero global, es hoy la prueba irrefutable que conducirá a la libertad definitiva del país. Este es el final de un ciclo de impunidad. La caída de Nicolás Maduro fue el primer dominó y la purga de la red de Saab es el golpe final que desarticula la capacidad de resistencia del madurismo. El mundo observa con atención cómo una nación se sacude el yugo de una estructura que se creía invencible. La justicia internacional ha demostrado que no hay distancia ni poder suficiente para proteger a quienes traicionan la confianza de su pueblo. Venezuela se prepara para un nuevo amanecer, uno donde los nombres de los opresores y sus testaferros solo figuren en los libros de historia y en las sentencias de los tribunales. La batalla por la verdad ha sido ganada y el camino hacia la democracia es ahora una ruta irreversible que el pueblo venezolano está decidido a transitar hasta las últimas consecuencias. El pánico en Miraflores es el preludio de la libertad que ya se siente en cada rincón del territorio nacional.